Hola a todos, me da gusto saludarlos, también me da gusto verlos ocasionalmente vía Zoom. De verdad es que es grato repasar con ustedes los versículos, interactuar sobre todo con ustedes. La verdad es que pasar un buen rato y ver cómo están es de aliento para nuestras vidas. Incluso hacerles las preguntas, ver que también están al pendiente de las historias, sobre todo que sí pues las están viendo y que les están poniendo atención. De verdad es que es de aliento para nuestras vidas y para continuar con estas enseñanzas. Pero bueno, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra historia misionera que se llama Tiffany, la hija del médico brujo. La semana antepasada Vanessa nos contó la cuarta parte de esta historia y en esta ocasión, esta semana, a mí me toca dar la quinta parte y concluir con la historia. Recuerda que es Tiffany, la hija del médico brujo. Y pues bueno, antes de empezar con la historia, vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones, ¿ok? Para esto, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza en señal de respeto, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque pues tú nos permites seguir estudiando y nos permites seguir recibiendo las enseñanzas a través de estas plataformas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y permites en nuestras vidas. Te pedimos sobre todo por cada uno de los niños que se va a conectar y que va a ver esta historia, Señor, que sea de bendición para sus vidas. Que por favor tú abras nuestros oídos, nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para recibir la enseñanza. Que no solo sea una simple historia, sino que sea algo que nos llevemos en nuestro corazón y en nuestro día a día. Padre, también te queremos pedir por cada una de las familias de G36 Cancún, Señor, que tú las bendigas, que tú proveas y que sobre todo nos cuides en esta pandemia, Señor. Gracias por todo tu amor, gracias, Padre, por lo que haces y permites, y todo, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, como lo comenté anteriormente, vamos a continuar con la historia de Tiffany. Ya es la última parte, ya vamos a concluir con esta historia. Y de verdad no va a haber repaso en esta ocasión, porque los repasos los estamos viendo vía Zoom. Eh, si te conectas vía Zoom, gracias a Dios, gracias porque te conectas y estás al pendiente. Si no lo haces o no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Si desconoces un poco de cómo funciona la plataforma o cómo hacerle, pues también nos puedes mandar mensaje, nos puedes escribir en los comentarios de este video. O incluso, pues, si me conoces o nos conoces a los maestros, nos puedes escribir y ya te podemos decir cómo te puedes conectar por Zoom. ¿Ok? Pues bueno, nuevamente continuamos con la historia de Tiffany. Ya la última parte. Bueno, Tiffany en una ocasión salió a recoger agua y vio a su hermana que estaba junto con su hijo Pedro. La verdad es que Tiffany vio a Pedro ya muy mal, muy demacrado. Y pues ella trató de recordar unas palabras del Antiguo Testamento. Y pues las palabras que le vinieron a su mente fueron Mateo 7:7. Se los voy a leer. Aquí está. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas fueron las palabras que vinieron a la mente de Tiffany, y lo que ella estaba pidiendo, o más bien con estas palabras que ella recordó, le pidió a Dios y oró para que pudiera hacer algo con su hermana. Entonces Tiffany, al recordar y orar por esto, se acercó a su hermana para aconsejarla y decirle que lleve a Pedro con los misioneros, porque, pues bueno, como lo habíamos mencionado, Pedro ya estaba un poco enfermo. Entonces Tiffany se acercó con su hermana y le dijo que era importante que llevara a Pedro con los misioneros, que ellos se iban a encargar de él, que lo iban a cuidar, que lo iban a ayudar a que se recupere, así como lo hicieron con Tiffany cuando ella se enfermó. Y pues bueno, Rosa, pues la verdad es que estaba así como muy indecisa de llevar o no a Pedro. Y ya, o sea, Tiffany le dio el consejo y cada quien, bueno, se fue a su casa. Esa noche, Tiffany oró nuevamente para que
pues su hermana fuera con los misioneros y ya se fue a dormir. Y después de un rato la levantó un ruido y se asomó por la ventana y vio que algo así como una sombra se movía. Cuando se aclaró un poco por la luna, vio que efectivamente era su hermana y era Pedro, que iban camino, que iban hacia la, ¿cómo se llama? La vereda, iban a subir pues el camino y que obviamente conducía hacia donde estaban los misioneros. Eso alegró a Tiffany, de hecho no pudo dormir esa noche, digo, por la emoción y la alegría. Y bueno, muy de mañanita, ya muy de mañana, Tiffany se levantó para ir a ver el huerto y vio que el maíz ya estaba brotando, que ya estaban saliendo los primeros brotes del maíz. Entonces, de repente llegó su papá. Y el señor Orestil le preguntó a Tiffany que dónde estaba Rosa. Y le dijo que pues, Rosa se había ido. También le preguntó por Pedro y le dijo que pues se había ido con, más bien que Rosa se había llevado a Pedro, a su hijo. Entonces, pues sí, como que se enojó el señor Orestil y dijo, pues ahorita la voy a ir a buscar. Entonces Tiffany le dijo, no papá, o sea, ya se fueron desde hace horas, o sea, muy, muy, muy de noche, o sea, cuando la luna estaba en su punto más brillante, y pues, o sea, ya tenía rato que se fueron, o sea, no los vas a alcanzar. Y entonces, bueno, pues el señor Orestil sí estaba como algo molesto, algo inconveniente, y Tiffany lo reconfortó y le dijo, no te preocupes, papá, Rosa fue a llevar a Pedro para que se mejore, así como pues, también me ayudaron a mí. Y pues bueno, también va a escuchar las historias de los misioneros. Tú no te preocupes, deja que ellos escuchen las historias y que reciban al Señor como su Salvador, así como yo lo hice. Tiffany platicaba con su papá y le decía que Dios había cambiado su vida, que incluso ya no le tenía miedo a los espíritus y que pues tampoco le tenía miedo a su papá, porque si recuerdan, pues casi al principio, Tiffany tenía mucho miedo a los espíritus y le tenía miedo a su papá porque pues él era el que invocaba a los espíritus y así, ¿no? Entonces pues ya no le tenía miedo. Y también le dijo Tiffany que pues él también debería aceptar al Señor Jesús como su Salvador, que él iba a encargarse de su familia. Y la verdad es que el señor Orestil sí estaba así como muy dudoso y como que sí quería, y pero él se sentía muy mal porque decía que era una persona muy mala. O sea, incluso le dijo a Tiffany, si tú supieras todas las cosas que soy capaz de hacer o que podría hacer, pues me dejarías de querer, ¿no? Y Tiffany lo siguió reconfortando. Bueno, muchos días después, Rosa regresó y se encontró con Tiffany. Tiffany, al verla que se acercaba, pues obviamente fue a buscarla, fue a acercarse a ella y luego le preguntó por el señor y la señora Tomber y por la abuelita. Rosa les dijo que estaban muy bien, que se encontraban todos muy bien y que incluso le enviaban un Nuevo Testamento porque sabían lo que le había pasado a su Nuevo Testamento. Entonces, pues Tiffany se emocionó mucho de recibir su Nuevo Testamento y le preguntó a Rosa que si le habían platicado acerca de pues de las historias, ¿no? Y Rosa le dijo que sí, que incluso había aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Pues bueno, ahora ya estaba más emocionada Tiffany. Entonces ya se acercó el señor Orestil y pues vio a Pedro y a Rosa que ya se encontraban mucho mejor, ¿no? O sea, que ya no se veían tan mal de salud como se encontraban desde hace tiempo. Y pues bueno, aquí está, perdón. Se acercó, los vio que se encontraban muy bien. Y la verdad es que Rosa estaba como un poco intranquila porque pues no quería decirle mucho a su papá de que pues, ya había aceptado a Cristo. Pero bueno, entonces al final de cuentas sí le empezó a compartir
Rosa acerca de lo que había visto y hablado con los misioneros, que igual había aceptado al Señor Jesús como su Salvador y que le habían ayudado, y que realmente todo lo que ellos hacían era en el nombre de Jesús, ¿no? Bueno, y todo eso que compartían y hablaban, pues como que movía tantito el corazón del señor Orestil, pero como que todavía tenía sus dudas, ¿no? Entonces, él les dijo que, pues bueno, terminaron de platicar y él les dijo que pues ya se fueron a dormir todos, y que en la mañana iba a hablar con ellas. Pero antes de eso les dijo que estaba haciendo un poco de frío, que se sentía un poco de frío el día, ¿no? En fin, cada uno se fue a su cama, a su hogar, y ya se fueron a dormir. La mañana siguiente el señor Orestil empezó pues a echar gritos, a gritarle a Rosa y a Tiffany, porque toda la cosecha se había echado a perder, o sea, por el mismo frío se echó a perder y ya no iban a tener alimento, ¿no? Entonces eso como que endureció un poco el corazón de Orestil y dijo, pues ¿dónde está el Dios de ustedes que permite esto, que nos quedemos sin alimentos, ¿no? O sea, todavía echando y reclamándole, reclamando y vaya, reclamándole a Dios que por qué había pasado esto con la cosecha, ¿no? Si se supone que es un Dios bueno. Entonces, digo, obviamente el señor Orestil no entendía mucho y no sabía que Dios tiene un plan siempre, ¿no? Y bueno, pues eso te digo que endureció un poco el corazón del señor Orestil. Y lo que él hizo, fue, perdón, él días después, junto con Tiffany, fue, iban a subir la montaña para buscar comida, y iban los dos caminando, pero pues la verdad como el señor Orestil pues estaba lastimado del pie, le costaba un poco de trabajo subir la montaña. Entonces a lo lejos se escucharon así como unas voces, y le dijo el señor Orestil a Tiffany que vaya a buscar, que vaya a ver qué era, ¿no? Perdón, que vaya a ver qué era, y entonces a la distancia se pudo ver que era el señor y la señora Tombor. Entonces se acercaron con el señor Orestil y con Tiffany, y le dijeron al señor Orestil, los misioneros le dijeron al señor Orestil, bueno, en nuestro país, como se enteraron de que se habían quedado sin alimento, sin la cosecha, pues juntaron un dinero, nos enviaron dinero para que ustedes puedan comprar más semillas y puedan tener puedan tener alimento para esta temporada que se quedaron sin cosecha, ¿no? Entonces el señor Orestil, lejos de recibir el alimento, lo que él pensó y dijo, si yo recibo el alimento de estos cuates, pues mucha gente me va a dar la espalda, incluso los espíritus me van a dar la espalda, y yo ya no voy a poder vender pues mi mercancía, ¿no? Los amuletos que él hacía, aquí están los amuletos que él tenía, que eran obviamente amuletos vudú. Entonces lo que él hizo, bajó así lo más pronto que pudo, hasta donde estaba la gente que estaba pues reunida, y les empezó a decir, hasta con cara así de enojado, ¿no? Así de, estos señores, estos misioneros, estas personas que nos vienen a traer comida, pero esa comida está envenenada. Y así como que, pues, muchas de las personas así como que le dijeron, no, o sea, cuate, estás mal, ¿no? Hazte un lado. O sea, como que lo tacharon de loco y lo batearon, ¿no? O sea, le dijeron que estaba mal, ¿no? A pesar de todo lo que él intentó hacer, pues bueno, mucha gente lo rechazó y se fue todavía como molesto y dijo, no, ahora sí me las van a pagar todos, ¿no? Pues se fue a su casa, pensando en qué iba a hacer, si iba a hacer un maleficio.
Y Tiffany fue a reconfortarlo, fue a decirle, pues te traigo alimento. Nuevamente el señor Orestil le dijo, ese alimento está envenenado. Y Tiffany le dijo, no, nada que ver, no está envenenado. O sea, nos los dieron los misioneros. Digo, nos los dieron. Dios los envió, ¿no? Para que pudiéramos tener alimento. Incluso, le comentó que Víctor iba a ir todos los domingos a compartir de la palabra. Y que tiempo después iban a hacer un templo. Y bueno, cuando le dijo que iban a hacer un templo, pues también se puso así medio mal, porque pues dijo, esto no puede pasar, o sea, no pueden poner un templo aquí. Y al final de cuentas Tiffany volvió a decirle, papá, pues, o sea, entiende, debes recibir a Jesús, debes ser tu salvador, tú permite que entre a tu corazón, que entre a morar en tu corazón. Y el señor Orestil pues estaba así como muy negado, ¿no? Entonces ya, pasaron unos días y pues sí, cada domingo Víctor iba a predicar la palabra y tiempo después pues empezaron a construir efectivamente pues la iglesia que ellos tenían, el lugar donde ellos se iban a reunir para recibir este mensaje, ¿no? Entonces el señor Orestil se daba sus vueltas para ver más o menos cómo era el lugar y vio que estaba hecho pues como de paja y sí, es paja más bien, palma, paja y palma. Entonces, bueno, él regresó a su casa unos días después y en la noche le dijo a los espíritus, esta es la última oportunidad que tienen para demostrar su poder. O sea, esta noche ustedes tienen que demostrar el poder que tienen. Hagan que se incendie el templo de Víctor, ¿no? Entonces, el señor Orestil se fue así muy de noche, o sea, se fue en la oscuridad y estaba ahí asomado, viendo a lo lejos el templo o en un lugar donde pudiera ver el templo, así esperando a que hubiera una señal de los espíritus, así de que se prendiera ahí una parte del templo. Y pasó un rato y de repente le entró algo así en la cabeza y dijo, bueno, pues entonces creo que los espíritus quieren que yo encienda el lugar. Y bueno, regresó a su casa en la noche, en la oscuridad, y agarró un trozo de madera, lo prendió obviamente en la fogata y fue al lugar. Obviamente se escabulló, o sea, para que nadie lo viera, para que no supieran que era él el que se estaba acercando. Y cada vez se estaba acercando más al templo, pues para prenderle fuego al techo que estaba hecho de palma. Y entonces cuando iba a prenderlo, o sea, cuando iba a ponerlo así en el techo, la mano de Víctor lo sostiene y le dijo, no puedes hacer eso. Y entonces ahí el señor Orestil dijo, el Dios de los misioneros, el Dios de Víctor, no quiere que haga esto, o sea, esto es imposible, o sea, ni siquiera los espíritus puedan hacer algo en contra de ellos, ¿no? Ahí como que entendió que el único y verdadero Dios era Dios, ¿ok? Y entonces vino un quebranto en su vida y le preguntó a Víctor, o sea, entiendo todo lo que me dijeron mis hijas, entiendo lo que pues has compartido, pero ¿puede Dios amar a una persona tan mala como yo? Y Víctor le dijo que sí, o sea, Dios puede amar, más bien, Dios ama a todos, o sea, lo único que no quiere es el pecado, pero aún así nos ama a todos. Y entonces Víctor le empezó a compartir, obviamente, la historia del librito sin palabras, acerca de la ciudad de oro, como el pecado pues no puede entrar, o sea que nuestro corazón está negro por el pecado,
pero a través de la cruz y la sangre de Jesús, pues podemos ser limpiados y podemos tener un corazón blanco como este. Y que una vez que hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pues tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y entonces, una vez que Víctor le terminó de compartir pues este plan de salvación, este librito sin palabras, el señor Orestes, de verdad, ahora sí, aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Y lo primero que hizo, bueno, fue decirle a Tiffany la decisión que había tomado. Obviamente la más feliz era Tiffany, porque pues ella estaba orando por su familia, por su padre, sobre todo porque ya no fuera pues el médico vudú, que ya no creía en los espíritus. Y entonces cuando le dijo la noticia, le dijo Tiffany, pues bueno, ahora tienes que quemar todos tus amuletos. Y entonces el señor Orestes fue a su hogar, a donde estaba el templo vudú, agarró todas las cosas y las echó en el fuego. Ahí lo quemó todo, o sea, ya, se había olvidado de todo eso, todo eso había quedado atrás. Y cuando vio a Víctor, se acercó a él, se quitó el amuleto, que tenía, el que siempre estaba colgando en su cuello, se lo quitó, se lo dio a Víctor y le dijo, ten, esto es para los señores, para el señor y la señora Tomber, para que tú les digas que mi vida como médico vudú ha terminado. Esta es la muestra de que ya no soy el médico vudú, sino que ahora soy hijo de Dios. Y pues bueno, esta es la conclusión de nuestra historia. Al final de cuentas, el señor Tomber tomó la decisión de entregarle a Dios su vida. Claro, a través de las oraciones de sus hijas y de ver cómo sus hijas habían sido transformadas y pues lo que los misioneros y Víctor habían hecho con él, ¿no? En conclusión, pues si tú no has tomado tu decisión, si tú no le has entregado tu vida, si aún sigues pensando, pues, ¿qué esperas? O sea, entrégale tu vida a Dios. No hay otro tiempo, o sea, es hoy. Y en fin, pues bueno, hasta aquí termina nuestra historia de Tiffany. Esta es la conclusión. Espero que de verdad les haya gustado toda esta historia que ocurrió en Haití. Recuerden que las historias misioneras son historias que de alguna forma ocurrieron en la vida real. A lo mejor no son los mismos nombres, o sea, a lo mejor no es Tiffany, sino, no sé, Tofan o algo así. Pero son cosas que de alguna forma sí pudieron haber, sí pasaron, ¿no? Pues bueno, para cerrar, vamos a orar. También vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza en señal de respeto. Amado Padre, te damos muchas gracias por toda esta historia que pudimos ver a través de esta semana, Señor. Te pedimos por favor que tú pues nos lleves a analizar cada historia que hemos visto, Señor, que tú nos lleves a tomar conciencia de todas estas historias misioneras y sobre todo pues a tomar una decisión a favor de ti. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y permites en nuestras vidas. Gracias por todos los maestros y maestras que tenemos en nuestra iglesia. Tú síguenos bendiciendo y dando gracia y sabiduría para poder compartir tus historias. Y todo, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, nos despedimos. Nos vemos pronto, ya sea en otra historia o a través de Zoom. Recuerda que si no te has metido a Zoom, te invitamos a que te metas. Si de alguna forma eres nuevo, alguien te invitó a ver este video, pues ponte en contacto con nosotros, escríbenos en los comentarios de este video. Adiós, nos vemos a la próxima.